Miranda Wilking no alcanzó la fama a través del escándalo, sino mediante la sincronización, coreografías limpias, tiempos precisos y sonrisas controladas. Junto a su hermana, construyó la marca Wilking Sisters hasta convertirla en un éxito reconocible en TikTok, del tipo que el algoritmo premia por repetición y exactitud. Cuando Miranda comenzó a aparecer con James B. Derrick, las cifras crecieron aún más. Para el público eran una pareja equilibrada, armónica y aspiracional. Detrás de esa perfección había una estructura que casi nadie veía. Miranda y James estaban representados por 7M Films, una empresa de gestión de talentos directamente vinculada a la iglesia Shekinah, dirigida por el pastor Robert Sheen. Al principio, esa conexión parecía irrelevante. Los representantes existen, las iglesias existen, el contenido seguía siendo pulido y la imagen pública permanecía intacta. Todo cambió en 2022, cuando la familia de Miranda rompió el silencio. Sus padres y hermanos publicaron declaraciones públicas afirmando que creían que Miranda estaba siendo controlada. Dijeron que había reducido el contacto, que ya no se comunicaba libremente y que se había aislado tras involucrarse más profundamente con 7M y Shekinah. No hablaron de una simple disputa familiar, sino de una transformación completa, alineada con su integración en la organización. Al principio, muchos lo descartaron como drama familiar. Internet está lleno de conflictos privados expuestos en público. Pero exmiembros de Shekinah y bailarines vinculados anteriormente a 7M comenzaron a relatar experiencias similares: presión financiera, obediencia espiritual, aislamiento emocional y lealtad absoluta al liderazgo. Lo que parecía exagerado de forma aislada empezó a encajar como un patrón. Las acusaciones se centraron en Robert Sheen. Antiguos miembros afirmaron que ejercía control total sobre las finanzas, las relaciones personales, la vivienda y las decisiones profesionales. Algunos bailarines dijeron que eran presionados para entregar grandes porcentajes de sus ingresos mediante diezmos y tarifas. También relataron que se les desalentaba a mantener contacto con sus familias, presentándolas como una amenaza espiritual. Dudar era interpretado como una influencia maligna. Miranda negó todas las acusaciones. Declaró públicamente que no estaba en una secta, que no era controlada ni abusada y que había elegido libremente su iglesia, su matrimonio y su representación. Según ella, la narrativa construida por su familia y por exmiembros era falsa y manipuladora. Dos versiones de la realidad coexistían sin que nadie externo pudiera demostrar cuál era cierta. Esa ambigüedad comenzó a romperse en 2024. Netflix estrenó Dancing for the Devil, un documental que detallaba acusaciones contra 7M Films y la iglesia Shekinah. Exmiembros ofrecieron testimonios sobre control coercitivo, explotación laboral, abuso financiero y manipulación espiritual. La historia dejó de ser rumor y pasó a ser objeto de escrutinio institucional. Luego llegó julio de 2025. Agentes federales ejecutaron órdenes de registro en propiedades de Los Ángeles vinculadas a Shekinah Church y a Robert Sheen. Según los informes, las órdenes mencionaban presuntos delitos como violaciones laborales, fraude financiero, evasión fiscal, lavado de dinero y actividades relacionadas con tráfico sexual. Se incautaron cajas de documentos y dispositivos. No hubo arrestos ese día ni cargos formales, pero la investigación fue confirmada como activa. Al mismo tiempo, Miranda y James eliminaron su presencia en redes sociales. Para una pareja construida completamente sobre la visibilidad, la desaparición fue un mensaje contundente. No hubo comunicados, ni defensas, ni explicaciones. Solo silencio. Los videos de baile que simbolizaban control y armonía desaparecieron, reemplazados por preguntas sin respuesta. El caso de Miranda Wilking sigue sin resolución judicial. Ella mantiene que actúa con plena autonomía. Su familia mantiene su preocupación. Los exmiembros mantienen sus denuncias. Las autoridades continúan investigando. Lo que ya no existe es la ilusión de influencia inocente. Lo que queda es un ejemplo claro de cómo la perfección cuidadosamente curada puede ocultar estructuras de poder profundas y opacas, y de cómo, incluso en plataformas diseñadas para mostrarlo todo, algunas realidades permanecen invisibles durante demasiado tiempo. A simple vista, Mike Martin parecía exactamente el tipo de creador
que el algoritmo de YouTube premiaba a mediados de la década de 2010. Ruidoso, reactivo, caótico y siempre grabando. Junto a su esposa Heather, dirigía el canal familiar Daddy 5 desde su casa en Maryland, convirtiendo la vida doméstica en un espectáculo constante. Entre 2015 y 2017, el canal explotó. Cientos de miles de suscriptores, más de 170 millones de visualizaciones y 5 niños frente a la cámara. Mike estaba siempre en el centro, controlando la escena y dirigiendo el caos. El concepto era sencillo: bromas inofensivas, reacciones exageradas y diversión familiar llevada al extremo para entretener. Las miniaturas mostraban niños llorando, gritando o entrando en pánico. Los títulos prometían castigos, venganzas y humillaciones presentadas como humor. Para quien solo pasaba rápido por el contenido, parecía otro canal familiar ruidoso buscando impacto. Pero al mirar con atención, surgía un patrón imposible de ignorar. Las bromas de Mike no eran juegos ligeros, eran confrontativas y persistentes. Dos de los niños, Cody y Emma, se convirtieron en blancos recurrentes. El ejemplo más conocido fue la llamada broma de la tinta invisible. Mike vertió un líquido sobre la alfombra y lo presentó como un daño permanente. La cámara ya estaba grabando antes de que los niños entendieran qué ocurría. Luego comenzaron los gritos. Mike lanzó acusaciones. Heather se sumó. El volumen subió. La presión no se detuvo. Cody se derrumbó casi de inmediato. Lloraba, suplicaba, insistía en que no había hecho nada. Su miedo era real. Y en lugar de detener la escena, Mike se acercó más. Las acusaciones continuaron. Heather gritó que quería que el niño se fuera de la casa. No hubo revelación. No hubo consuelo. Nadie le dijo que era una broma. El colapso emocional del niño era el contenido. Su terror no era un efecto secundario. Era el objetivo. Este no fue un incidente aislado. Video tras video repetía la misma estructura. Un niño acusado falsamente, adultos actuando con furia para la cámara y castigos escenificados como entretenimiento. En una grabación, Mike y Heather destruyeron un objeto muy querido por uno de los niños mientras éste observaba, horrorizado. No eran actores. Eran niños reales reaccionando ante lo que creían que era peligro real, rechazo real y consecuencias reales. Durante mucho tiempo, la audiencia no lo notó o eligió ignorarlo. Las visualizaciones seguían creciendo. Pero en abril de 2017 todo cambió. El creador Philip DeFranco publicó un video analizando la broma de la tinta invisible cuadro por cuadro. No gritó ni exageró. Planteó una sola pregunta: ¿eso era entretenimiento o abuso? La respuesta fue inmediata. La reacción fue masiva. Medios de comunicación tradicionales cubrieron la historia. Defensores de la infancia alzaron la voz. Antiguos seguidores confesaron sentirse enfermos al darse cuenta de lo que habían celebrado. Las autoridades intervinieron. Los servicios de protección infantil del condado de Frederick iniciaron una investigación junto con la policía. Cody y Emma, hijos biológicos de Mike de una relación anterior, fueron retirados del hogar. Mike y Heather publicaron un video de disculpa. El tono cambió por completo. Afirmaron que las bromas estaban guionizadas y que los niños sabían lo que ocurría. Pero las disculpas no detuvieron las consecuencias legales. En septiembre de 2017, ambos aceptaron declaraciones Alford por 2 cargos de negligencia infantil, aceptando la condena sin admitir plenamente la culpa. Fueron sentenciados a 5 años de libertad condicional supervisada, con estrictas restricciones de contacto con los niños afectados. YouTube actuó después. Los canales fueron eliminados, los videos ocultados y los intentos de regresar bajo otros nombres fracasaron. En julio de 2018, YouTube cerró permanentemente la red Daddy 5 por violaciones a la seguridad infantil. Lo más inquietante del caso de Mike Martin no es solo el final, sino cuánto tiempo duró. ¿Cuántos videos se publicaron? ¿Cuántas veces el pánico de un niño se convirtió en contenido antes de que alguien interviniera? Daddy 5 no fue una anomalía aislada, sino el extremo de un sistema que recompensó la humillación y el sufrimiento mientras generaran clics. Mike no creó ese sistema, pero lo llevó lo suficientemente lejos como para que las consecuencias finalmente lo alcanzaran. Ahmed Hassan construyó su identidad pública sobre la alegría.
Junto a su esposa, se convirtió en uno de los vloggers familiares más reconocidos del mundo árabe, proyectando una vida llena de color, humor y movimiento constante. Sus videos mostraban un hogar moderno, bromas de alta energía y a una hija pequeña colocada en el centro de cada escena. Millones de espectadores veían a un joven padre disfrutando del éxito, la atención y un estilo de vida impulsado por el algoritmo. Pero detrás de las miniaturas llamativas y la música animada, se estaba formando otro patrón. Desde el principio, el contenido de Ahmed difuminó la línea entre documentar la vida familiar y utilizarla. Su hija no solo aparecía en los videos, era una fuente de reacción. Su confusión, su llanto y su incomodidad visible se convertían en momentos diseñados para aumentar la interacción. En publicaciones antiguas, críticos señalaron cómo la cámara permanecía enfocada en su rostro mientras la niña estaba angustiada. En lugar de cortar la grabación o consolarla, las imágenes se prolongaban. El miedo no se eliminaba, se resaltaba. A medida que el canal crecía, también lo hacía la presión por superar el video anterior. Reacciones más intensas significaban mejores métricas. Bromas más grandes implicaban mayor retención. Poco a poco, el contenido cruzó la línea de lo cuestionable a lo perturbador. Lo que una vez pudo considerarse un error aislado se convirtió en repetición. La angustia ya no era accidental, era planificada. El punto de quiebre llegó en 2020. En un video que se propagó rápidamente por las redes sociales, la esposa de Ahmed apareció con el rostro alterado, esperando a que su hija de 1 año despertara. Cuando la niña abrió los ojos, no reconoció a su madre. Se quedó paralizada y luego gritó de terror. El miedo fue inmediato e intenso. En lugar de detenerse, la grabación continuó. Hubo risas. El momento se presentó como entretenimiento. La reacción fue inmediata. Espectadores de todo Medio Oriente expresaron indignación. Defensores de los derechos del niño intervinieron. El Consejo Nacional para la Infancia y la Maternidad de Egipto recibió una avalancha de denuncias. Las autoridades no solo revisaron el clip viral, sino todo el historial del canal. Lo que encontraron no fue una broma aislada, sino un patrón de intimidación deliberada a un menor con fines de lucro. El caso escaló rápidamente. La Fiscalía egipcia abrió una investigación contra Ahmed Hassan y su esposa por poner en peligro y explotar a su hija. Fuerzas de seguridad arrestaron a la pareja y los pusieron bajo custodia mientras se analizaba el contenido. Por primera vez, el estilo de vida influencer chocaba con consecuencias reales. Las miniaturas sonrientes fueron reemplazadas por imágenes de procesos legales. Expertos legales señalaron públicamente que monetizar el sufrimiento de un niño podía acarrear sanciones graves según la ley egipcia. Aunque Ahmed negó haber actuado mal y afirmó que el contenido había sido mal interpretado, el daño a su imagen ya era irreversible. Tras varios días, la pareja fue liberada bajo fianza mientras la investigación continuaba. Intentaron presentarse como víctimas de una reacción exagerada, alegando malentendidos culturales y acoso en línea. Pero la percepción pública ya había cambiado. Quienes antes hacían clic sin pensar empezaron a hacerse preguntas incómodas. ¿Cuántas veces se priorizó la cámara sobre la niña? ¿Cuántas veces se repitió el miedo hasta obtener la reacción deseada? El caso de Ahmed Hassan se convirtió en un símbolo de un problema mayor: la transformación de la vida familiar en un negocio donde los niños no pueden consentir, no pueden escapar y no pueden protegerse. Un sistema donde el éxito se mide en visualizaciones, no en bienestar. En Internet, Ali Abulaban era conocido como Gene Kid. Construyó una enorme base de seguidores gracias a imitaciones precisas, doblajes de videojuegos y sketches rápidos que demostraban ritmo, seguridad y carisma. Sus imitaciones de Scarface se volvieron virales. Sus monólogos al estilo GTA acumulaban millones de visualizaciones. Para casi 1 millón de seguidores en TikTok, Ali era divertido, magnético e inofensivo. En muchos de esos videos aparecía su esposa, Ana Abulaban, sonriente y solidaria, presentada como parte de una joven familia influencer que vivía el sueño en un lujoso rascacielos del centro de San Diego. Fuera de cámara, esa imagen ya se estaba desmoronando. La relación entre Ali y Ana tenía un largo historial de inestabilidad. Compartían una hija, Amira,
pero con el tiempo la relación se llenó de celos, control y conflictos cada vez más intensos. Para 2021, Ana había contado a amigos que quería separarse. Informó a la policía sobre episodios de agresión física y habló de solicitar una orden de alejamiento. La relación había dejado de ser tensa. Se había vuelto peligrosa. El 18 de octubre de 2021, Ana tomó una decisión definitiva. Le pidió a Ali que abandonara el apartamento que compartían en el edificio Spire, un complejo de lujo en el centro de San Diego. Ali se alojó en un hotel cercano. Oficialmente la separación había comenzado. En la práctica, Ali se negó a aceptarla. En los días siguientes, su comportamiento escaló. Envió mensajes amenazando con violencia a cualquier hombre que creyera que estaba con Ana. Los celos se transformaron en obsesión. Luego cruzó una línea que los fiscales describirían más tarde como deliberada y fría. Ali había hecho en secreto una copia de la llave del apartamento. Antes de irse, tomó el iPad de su hija, instaló una aplicación de escucha, lo conectó a la corriente y lo dejó dentro del departamento. Convirtió la tableta de su propia hija en un dispositivo de vigilancia. Desde su habitación de hotel, Ali escuchaba. En algún momento del 21 de octubre, oyó lo que temía. Ana estaba en el apartamento con un amigo, Rayburn Cárdenas Barron, de 29 años. Para los investigadores, lo que ocurrió después no fue impulsivo. Fue planificación. Ali se armó, condujo de regreso al centro, entró al edificio usando la llave copiada y subió en ascensor hasta el piso 35. Entró al apartamento donde Ana y Rayburn estaban sentados juntos. El tiroteo fue rápido. Rayburn recibió varios disparos. Ana fue asesinada con un disparo en la cabeza. Ninguno tuvo oportunidad de escapar. Ali no pidió ayuda. No se quedó en el lugar. Según el testimonio del juicio, tomó fotografías de los cuerpos y las envió a sus padres y a al menos un amigo. Luego se fue. Uno de los detalles más perturbadores del caso ocurrió después. Ali condujo directamente a la escuela de su hija. Minutos después de matar a la madre de la niña, recogió a la pequeña mientras aún estaba armado. Solo entonces comenzó a hacer llamadas. Confesó a su madre. Luego llamó a la policía mientras conducía, admitiendo los asesinatos. Los agentes detuvieron su vehículo menos de una hora después. Su hija estaba en el asiento trasero. El caso avanzó con rapidez. Ali admitió los disparos, pero su defensa intentó presentarlos como un crimen pasional. La fiscalía desmontó esa versión pieza por pieza. La llave copiada, la violencia previa, las amenazas explícitas, la vigilancia mediante el iPad, el tiempo entre escuchar y actuar, las fotografías tomadas tras los asesinatos. Nada indicaba una pérdida repentina de control. En mayo de 2024, un jurado declaró a Ali Abulaban culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales. En septiembre fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional, además de años adicionales por el uso de armas de fuego. La contradicción que define su historia es brutal. El hombre que hacía reír a millones en Internet utilizó planificación, vigilancia y violencia para destruir a su propia familia. La personalidad terminó cuando la cámara se apagó. Lo que quedó fue la intención, el control y una consecuencia irreversible. En Internet, Gaby Petito parecía estar viviendo un sueño. Joven, sonriente, fotografiada sin cesar, frente a parques nacionales y carreteras infinitas. Junto a su prometido Brian Laundrie, documentaba la vida en una furgoneta recorriendo Estados Unidos, compartiendo imágenes suaves de atardeceres, campamentos y momentos íntimos que transmitían libertad, amor y aventura. Miles de personas pensaban lo mismo al ver su contenido. Ojalá esa fuera mi vida. Fuera de cámara, la realidad ya se estaba desmoronando. En el verano de 2021, Gaby y Brian emprendieron un viaje por carretera que se convertiría en uno de los más analizados de los últimos años. Para agosto, la tensión era evidente. El 12 de agosto, en Moab, Utah, una llamada al 911 alertó a la policía sobre un hombre golpeando a una mujer cerca de una furgoneta blanca. Los agentes detuvieron a la pareja poco después. Las imágenes de la cámara corporal revelaron una escena inquietante. Gaby lloraba de forma incontrolable, temblaba, se disculpaba una y otra vez, asumiendo la culpa de todo. Brian, en cambio, se mostraba tranquilo, compuesto, con algunos arañazos visibles en el rostro. A pesar de las claras señales de angustia,
Los agentes catalogaron a Gabby como la agresora principal. Brian fue separado y enviado a un hotel por una noche. Gabby quedó sola con la furgoneta. A la mañana siguiente se les permitió continuar el viaje. Expertos en violencia doméstica señalarían después este episodio como una intervención fallida, un momento en el que el peligro era visible pero fue mal interpretado. En los días siguientes, la comunicación de Gabby con su familia cambió. Los mensajes se volvieron breves, extraños, con un tono que no parecía el suyo. El 27 de agosto, testigos en un restaurante de Jackson, Wyoming, vieron a Brian discutiendo airadamente con el personal mientras Gabby parecía nerviosa y conciliadora. Se cree que fue una de las últimas veces que se la vio con vida. Después de eso, Gabby desapareció. El 1 de septiembre, Brian Laundrie regresó solo a la casa de sus padres en Florida conduciendo la furgoneta. No había rastro de Gabby. No dio explicaciones. Se negó a hablar con su familia o con la policía, y sus padres remitieron todas las preguntas a un abogado. El 11 de septiembre, la familia de Gabby la reportó oficialmente como desaparecida, iniciando una investigación a nivel nacional. A medida que las autoridades reconstruían el recorrido de la pareja, surgieron detalles alarmantes. La tarjeta bancaria de Gabby fue utilizada después de que probablemente ya estuviera muerta. Se enviaron mensajes de texto que no sonaban como ella, incluyendo uno que mencionaba a su abuelo, de una forma que su madre reconoció de inmediato como incorrecta. El 19 de septiembre, equipos de búsqueda hallaron restos humanos en el Parque Nacional Bridger-Teton, en Wyoming, cerca de Spread Creek. La ubicación coincidía con las últimas coordenadas conocidas a partir de redes sociales y testimonios. Los restos fueron identificados como los de Gabby Petito. El forense determinó que había muerto por estrangulación manual. La atención pública se intensificó. Brian se convirtió en el principal foco, pero antes de que pudiera ser interrogado, desapareció. Sus padres informaron días después que había salido a caminar por una reserva natural cercana. La demora en avisar despertó sospechas. Se lanzó una búsqueda masiva con drones, perros y equipos rastreando zonas inundadas. Durante semanas no hubo resultados. El 20 de octubre de 2021 se encontraron restos humanos en un área que antes estaba bajo el agua. Fueron identificados como los de Brian Laundrie. Había muerto por suicidio con un disparo autoinfligido. Cerca del cuerpo se recuperó un cuaderno. En él había una confesión escrita a mano. Brian admitía haber matado a Gabby, intentando justificarlo como un acto de compasión. La evidencia médica desmintió esa versión. El caso de Gabby Petito conmocionó al público porque expuso la brecha entre apariencia y realidad. Las imágenes cuidadosamente curadas de amor y libertad ocultaban miedo, inestabilidad y control. Su angustia fue visible mucho antes de su muerte, grabada en cámara, pero fue minimizada e ignorada. Hoy, su historia se cita con frecuencia como una advertencia clara. Las señales tempranas importan, y las redes sociales pueden disfrazar el peligro con consecuencias devastadoras. En Internet, Heather Morgan parecía una pieza de arte performativo. Se presentaba como una rapera excéntrica autodenominada El Cocodrilo de Wall Street, publicando videos surrealistas, personajes exagerados y consejos empresariales irónicos. Su presencia era caótica pero aparentemente inofensiva. Muchos la veían como una figura extravagante, poco seria, casi satírica. Escribía publicaciones en LinkedIn sobre ingeniería social y grababa videoclips extraños vestida de dorado. Nada en su imagen sugería disciplina, precisión o planificación. Esa distracción funcionó. Entre bastidores, Heather Morgan estaba involucrada silenciosamente en uno de los mayores delitos financieros de la historia moderna. Durante años vivió junto a su esposo, Ilya Lichtenstein, mientras miles de millones de dólares en criptomonedas robadas se movían a través de cuentas bajo su control. El dinero provenía del hackeo de Bitfinex en 2016, cuando casi 120,000 bitcoins desaparecieron de la plataforma. En su momento, fue uno de los mayores robos de criptomonedas jamás registrados. De cara al público, Heather desempeñaba el papel ruidoso. La artista, la creadora de marca, el imán de atención. Según los investigadores, ese rol era clave. Mientras ella atraía miradas con lo absurdo,
La verdadera operación continuaba en segundo plano. Lavado de fondos a través de mercados de la Darknet, uso de cuentas pantalla e identidades falsas, y movimientos de activos mediante complejas cadenas de transacciones diseñadas para confundir y ocultar el origen del dinero. Más tarde, los agentes federales descubrirían que la operación no era especialmente sofisticada, sino obsesiva. Hojas de cálculo detallaban cuentas congeladas. Carpetas en la nube almacenaban miles de claves de monederos digitales. Instrucciones para pasaportes falsos aparecían junto a listas de teléfonos desechables. La magnitud era enorme, pero la ejecución era descuidada. Y Heather no era una observadora pasiva. Según documentos judiciales, participó activamente en el lavado de los bitcoins robados. Abrió cuentas bajo identidades falsas, movió fondos y mintió a instituciones financieras. Colaboró en el encubrimiento mientras públicamente se presentaba como alguien interesada en la prevención del fraude y la manipulación psicológica. La ironía no pasó desapercibida para los fiscales. En una mañana de enero de 2022, agentes federales ejecutaron una orden de registro en el apartamento de la pareja en Nueva York. La primera reacción de Heather, según los informes, fue intentar bloquear su teléfono mientras sostenía a su gato. Dentro del apartamento, los agentes encontraron efectivo, moneda extranjera, dispositivos desechables, libros huecos y almacenamiento digital directamente vinculado a las criptomonedas robadas. La evidencia era abrumadora. El arresto se convirtió en noticia mundial. La extraña pareja cripto arrestada por lavar 4.500 millones de dólares. Internet estalló. Sus videos fueron revisados con otros ojos, sus letras analizadas, su contenido reinterpretado no como sátira, sino como ruido diseñado para distraer. En agosto de 2023, el caso dio un giro decisivo. Ilya Lichtenstein admitió formalmente haber sido el autor del hackeo de Bitfinex. Heather Morgan se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a Estados Unidos. La actuación había terminado. Lo que quedaba eran cargos, pruebas y un rastro documental que se extendía años atrás. A finales de 2024 llegó la sentencia. Heather fue condenada a 18 meses de prisión federal, seguidos de libertad supervisada. La pena sorprendió a muchos debido a la magnitud del delito. Los fiscales señalaron la cooperación, la recuperación de fondos y la naturaleza no violenta del crimen. Más del 96% de los bitcoins robados fueron recuperados, la mayor incautación de activos en la historia del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La historia de Heather Morgan no trata de genialidad, sino de camuflaje, de cómo el caos puede usarse como cobertura. Mientras la gente se reía, compartía y pasaba de largo, ella ayudaba a mover miles de millones robados a través del sistema financiero global. No parecía una criminal. Y durante años, ese fue exactamente el objetivo. Jeff Ayan nunca se presentó como una figura peligrosa. En Internet aparecía calmado, metódico y tranquilizador. Junto a su esposa, Shaleya Ayan, dirigía Twin Flames Universe, un programa de coaching espiritual en línea que ofrecía algo profundamente seductor: certeza. Según Jeff, cada ser humano tenía una única contraparte en el mundo, su llama gemela, y él afirmaba poseer la capacidad de identificarla con absoluta precisión. No intuición, no orientación, certeza. Esa promesa fue la base de su poder. Las personas no llegaban a Twin Flames Universe buscando simples consejos, llegaban buscando respuestas. Muchos estaban solos, en duelo o emocionalmente vulnerables. Jeff ofrecía estructura donde había confusión y destino donde había dolor. Una vez que los seguidores aceptaban que Jeff veía su camino divino con mayor claridad que ellos mismos, el control se establecía de forma casi automática. Al principio, la participación parecía inofensiva. Talleres pagados, ejercicios de escritura, llamadas de coaching y tareas espirituales. Pero antiguos miembros describieron cómo el sistema se iba cerrando poco a poco. Cuestionar a Jeff se interpretaba como resistencia. La duda se etiquetaba como ego. A los familiares que expresaban preocupación, se los describía como obstáculos para el crecimiento espiritual. Cortar la influencia externa se convertía en una prueba de compromiso. Luego llegaron las asignaciones. Jeff no solo identificaba llamas gemelas,
también instruía a los miembros sobre cómo perseguirlas. En algunos casos, se les decía que su llama gemela era una expareja que ya los había abandonado. En otros, era un desconocido que los había rechazado explícitamente. Aún así, los seguidores eran entrenados para insistir, reinterpretar el rechazo como miedo y continuar el contacto a pesar de límites claros. En al menos un caso documentado, una seguidora fue arrestada y encarcelada tras acosar a una persona que Jeff había señalado como su llama gemela. Dentro de la organización, Jeff impuso roles espirituales rígidos. Cada unión debía tener un masculino divino y un femenino divino. Jeff decidía qué rol correspondía a cada miembro. Según múltiples ex participantes, esto no era simbólico. Se presionaba a las personas para cambiar su apariencia, comportamiento, pronombres e identidad para ajustarse a las asignaciones de Jeff. Algunos afirmaron haber sido empujados hacia transiciones de género que no deseaban inicialmente, convencidos de que la obediencia espiritual lo exigía. Con el tiempo la ideología se expandió y también la teología. Twin Flames Universe evolucionó hacia la Iglesia de la Unión. Jeff dejó de ser solo un coach, pasó a ser el Padre Cristo. Shaleia se convirtió en la Madre Cristo. Su hija fue presentada como una figura divina. Juntos se proclamaron la máxima autoridad espiritual. La obediencia ya no era metafórica, era doctrinal. Al control espiritual le siguió el control financiero. Exmiembros describieron una presión constante para comprar más cursos, algunos de miles de dólares. Niveles de coaching que alcanzaban cifras cercanas a los 10,000. Diezmos obligatorios y solicitudes de trabajo no remunerado. Algunos dijeron haberse endeudado para mantenerse dentro del sistema. Otros se mudaron a Michigan para trabajar en entidades vinculadas a Twin Flames, bajo condiciones que luego describieron como explotadoras. En 2023, la historia se hizo pública a nivel mundial. Amazon Prime estrenó Desperately Seeking Soulmate, Escaping Twin Flames Universe. Un mes después, Netflix lanzó Escaping Twin Flames. Ambos documentales mostraron videos internos, llamadas de coaching grabadas y testimonios de exmiembros que denunciaban control coercitivo, explotación financiera, aislamiento y daño psicológico. Jeff y Shaleia negaron todas las acusaciones, afirmaron que la participación era voluntaria y calificaron los documentales como ataques sesgados. Sin embargo, el escrutinio no disminuyó. En 2025, la fiscal general de Michigan anunció una investigación criminal activa sobre Twin Flames Universe, citando denuncias de control coercitivo y delitos relacionados. Autoridades estatales y federales ejecutaron órdenes de registro en propiedades vinculadas a la organización, incautando pruebas sobre finanzas, prácticas laborales y estructura interna. Hasta ahora no se han presentado cargos. La investigación continúa. El caso de Jeff Ayan no se define por un acto único de violencia, sino por un sistema de creencias organizado. Un sistema que no necesitó armas, solo confianza. Un marco donde las personas cedieron su autonomía no por la fuerza, sino por fe. Y para muchos que entraron buscando amor, lo que encontraron fue un mecanismo que reescribió su identidad, creencia por creencia. En redes sociales, John T. Collier parecía la mitad de una historia de éxito perfecta. Junto a su pareja Eric Dodds, construyó una audiencia en TikTok basada en coreografías coordinadas, vestuarios combinados y el tipo de contenido de pareja pulido que el algoritmo suele premiar. Sus videos eran luminosos, rítmicos y afectuosos. Para millones de espectadores representaban algo inofensivo, elegante y aspiracional. Nadie tenía motivos para sospechar nada más. Fuera de la pantalla, según concluirían después los investigadores, la realidad era muy distinta. El 1 de agosto de 2022, esa separación entre imagen y verdad colapsó de forma violenta. Alrededor de la 1 de la tarde, vecinos de Rossville, Georgia, escucharon un único disparo en una tranquila calle residencial. Dentro de una vivienda en East Peachtree Street, Dakota Bradshaw, de 29 años, había sido herido de bala. Fue trasladado de urgencia a un hospital en Chattanooga, pero no sobrevivió. Desde el inicio, la escena planteó dudas. No había señales de entrada forzada. Todo indicaba que Dakota había abierto la puerta voluntariamente. Testigos informaron haber visto dos vehículos salir a toda velocidad inmediatamente después del disparo.
una camioneta roja y un Dodge azul. Esos detalles se volverían cruciales mientras los investigadores reconstruían los hechos. La Oficina de Investigación de Georgia asumió el caso ese mismo día. Lo que siguió fue una investigación basada en datos digitales que empezó a desmontar la imagen cuidadosamente construida de Collier. Registros telefónicos, datos de ubicación, mensajes en redes sociales y patrones de desplazamiento comenzaron a converger una y otra vez en los mismos nombres: John T. Collier y Eric Dodds. Dos hombres conocidos públicamente por sonrisas y bailes ahora aparecían vinculados a una escena de homicidio. El 8 de agosto, apenas una semana después de la muerte de Dakota, las autoridades obtuvieron una orden de arresto por asesinato contra Collier. Fue detenido durante una redada en Huntsville, Alabama. Días más tarde, Eric Dodds fue localizado y arrestado por alguaciles federales. Ambos fueron extraditados a Georgia para enfrentar cargos relacionados con el tiroteo. A medida que la investigación avanzaba, quedó claro que el caso involucraba a más personas. Los fiscales identificaron a otros individuos que presuntamente participaron antes y después del crimen. Una joven de 18 años se declaró culpable por su implicación. Otro hombre fue detenido tras una búsqueda regional. Aún así, los fiscales nunca establecieron públicamente un motivo claro. En lugar de ello, presentaron un entramado de planificación, coordinación y movimientos que descartaba el azar y apuntaba a la intención. Para los seguidores, la revelación fue devastadora. Los rostros que veían a diario en sus pantallas aparecieron ahora en fotografías policiales. El contraste era brutal. En Internet, Collier vendía química y encanto. En los tribunales, enfrentaba consecuencias permanentes por un acto de violencia. En 2023, el proceso judicial llegó a su desenlace. Un jurado declaró a John T. Collier culpable de asesinato grave y de múltiples cargos relacionados. El veredicto eliminó cualquier ambigüedad restante. No fue un accidente. No fue un malentendido. Fue un homicidio. Durante la sentencia, el tribunal impuso cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, además de años adicionales por delitos relacionados con armas de fuego. Su expareja, Eric Dodds, recibió una condena aún más severa: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Dos sentencias distintas, pero el mismo final. Las vidas que habían exhibido en línea desaparecieron para siempre. El caso de John T. Collier es un recordatorio claro de lo eficaz que puede ser la apariencia en redes sociales para ocultar la realidad. El algoritmo premia lo que luce bien, no lo que es verdadero. Amplifica la imagen, no el fondo. Y a veces, quienes bailan sonrientes frente a la cámara ya se están moviendo hacia algo mucho más oscuro, mucho antes de que alguien lo note. Maxim Luthi no parecía un criminal. Parecía un hombre que había alcanzado la iluminación. En redes sociales se presentaba como un guía espiritual, un maestro de pureza, disciplina y trascendencia. Hablaba con calma sobre la energía pránica, la luz solar, el ayuno y el rechazo de la medicina moderna. Su mensaje era simple y seductor. El cuerpo humano era capaz de mucho más de lo que la ciencia admitía, si las personas se liberaban del miedo y la dependencia. Luthi no era un influencer masivo. Su audiencia era pequeña, pero profundamente devota. Personas que no lo veían como contenido, sino como verdad. Entre ellas estaba su pareja, Oksana Mironova. Ella no solo creía en él, se sometía a él. Los investigadores describirían más tarde su relación como una dinámica de dominación psicológica, con Luthi ocupando el rol de autoridad incuestionable. Para Maxim, la comida no era nutrición, era corrupción. La medicina no era protección, era debilidad. Cuando nació su hijo a principios de 2023, Luthi vio una oportunidad para demostrar su ideología al mundo. El bebé, identificado más tarde como Cosmos, sería una prueba viviente de sus creencias. Un niño criado sin lactancia materna, sin alimentación adecuada y sin atención médica. Un recién nacido que, según él, podía sobrevivir únicamente con luz solar y energía espiritual. La biología no responde a ideologías. Según la investigación, Luthi prohibió a Oksana amamantar a su hijo. Insistía en que el bebé podía sostenerse absorbiendo prana y manteniendo una
pureza estricta. Con el paso de los días, Cosmos no crecía. Se debilitaba. Su estado se volvía visiblemente crítico. Aún así, Liuti rechazaba cualquier intervención. Su sistema de creencias exigía obediencia incluso cuando la realidad se desmoronaba frente a ellos. Los informes médicos posteriores fueron contundentes. Desnutrición severa. Agotamiento extremo. En algunos registros, neumonía. Un bebé que debería haber ganado peso y fuerza se estaba consumiendo lentamente. Pese a las señales evidentes, Liuti mantuvo su postura. La ideología estaba por encima de la vida. El 8 de marzo de 2023, en la región de Sochi, Rusia, Oksana finalmente intentó llevar al bebé a recibir ayuda médica cuando su estado ya era imposible de ignorar. Era demasiado tarde. Cosmos murió en el trayecto al hospital o poco después de llegar. Los médicos alertaron de inmediato a las autoridades. La condición del niño no dejaba dudas. La investigación reveló un hogar gobernado por creencias extremas en lugar de cuidado. Testigos describieron rituales de exposición al frío, ayunos prolongados, observación directa del sol y un rechazo absoluto a la medicina convencional. Prácticas que un adulto puede elegir para sí mismo, pero que se volvieron mortales al imponerse a un recién nacido. Las autoridades concluyeron que Oksana vivía bajo un control psicológico constante, presionada para obedecer la visión del mundo de Liuti incluso mientras su hijo se deterioraba. Ambos padres fueron arrestados. En un inicio, Liuti negó cualquier responsabilidad. Culpó al destino, a malentendidos e incluso al sistema médico. Pero la evidencia era abrumadora. La línea de tiempo, los informes forenses y la ausencia total de cuidados básicos. Con el tiempo, su versión cambió. En audiencias posteriores, admitió que sus acciones causaron la muerte de su hijo. En abril de 2024, el tribunal dictó sentencia. Maxim Liuti fue declarado culpable de causar lesiones graves que derivaron en la muerte de un menor y condenado a 8 años en una colonia penal de régimen estricto. La condena no reflejaba un arrebato momentáneo, sino la imposición sostenida de una ideología que ignoró necesidades humanas fundamentales. Oksana Mironova recibió una pena menor por negligencia, reconociéndose el grado de control ejercido por Liuti. Esa consideración no la absolvió, pero explicó cómo se desarrolló la tragedia. El caso de Maxim Liuti se convirtió en una advertencia nacional, no solo sobre un hombre y sus delirios, sino sobre el peligro de la autoridad disfrazada de espiritualidad. Una lección brutal. La convicción sin límites ni responsabilidad puede matar. Y detrás de la voz serena y la filosofía luminosa, había un sistema que negaba la realidad misma. Para Cosmos, esa negación fue fatal. En redes sociales, Trinity Pérez era conocida como Yellow Barbie. Su presencia encajaba perfectamente en el ecosistema influencer de Houston. Selfies pulidas, maquillaje impecable y una imagen de control absoluto. Cada publicación proyectaba seguridad y estilo. Sabía cómo funcionar dentro del algoritmo y cómo mantenerse visible. A su lado aparecía su novio, Derry Alston, más discreto, menos definido, pero presente para completar la narrativa de una joven pareja construyendo una vida juntos. Lo que nadie vio en Internet fue al bebé. El 6 de julio de 2024, Trinity dio a luz a un hijo llamado Zane. No hubo publicaciones celebratorias, ninguna foto de recién nacido, ninguna mención sutil en historias. Zane existió completamente fuera de la marca. Dentro del apartamento, sin embargo, se convertiría en el centro de una de las investigaciones por homicidio infantil más perturbadoras en Houston en años recientes. Apenas 10 días después de su nacimiento, Zane fue llevado de urgencia al hospital. Los médicos documentaron múltiples lesiones: un brazo fracturado, una clavícula rota y varias costillas fracturadas. No eran lesiones compatibles con accidentes domésticos ni con un manejo descuidado. El personal médico contactó de inmediato a los servicios de protección infantil. Un recién nacido con traumatismos de alta fuerza no deja margen para interpretaciones benignas. CPS intervino de forma inmediata. Ordenó que la bisabuela materna de Zane se mudara al apartamento para supervisar cada interacción entre los padres y el bebé. No se permitía contacto sin supervisión. No había excepciones.
Ese nivel de intervención indicaba que las autoridades consideraban que el niño estaba en peligro constante. A pesar de esa supervisión, las lesiones continuaron. El 8 de septiembre de 2024, Zane fue ingresado nuevamente en el Hospital Memorial Hermann en estado crítico. Tenía solo 2 meses de vida. Fue conectado a soporte vital. 3 días después, el 11 de septiembre, Zane murió. El médico forense determinó que la causa de la muerte fue homicidio por múltiples traumatismos contundentes. Mientras el bebé luchaba por sobrevivir, los investigadores analizaron la actividad digital de los padres. Lo que encontraron resultó devastador. Antes de llamar a los servicios de emergencia el 8 de septiembre, Diary Alston pasó casi 40 minutos realizando búsquedas en Internet. No buscó ayuda médica, no buscó instrucciones de primeros auxilios, buscó consecuencias legales. Preguntó cuánto tiempo de cárcel enfrentan los padres cuando muere un hijo. Buscó abogados defensores por casos de abuso infantil en Houston. Al día siguiente, mientras Zane seguía conectado a soporte vital, aparecieron búsquedas sobre cómo aprobar una prueba de detector de mentiras. Esa búsqueda fue eliminada posteriormente. Para los detectives, el patrón era claro. El miedo no estaba centrado en el niño, sino en la responsabilidad penal. Los iHoints, mensajes extraídos del teléfono de Trinity, mostraron que ella había notado moretones y lesiones con anterioridad. Había expresado preocupación. Había hecho preguntas. Sin embargo, según la fiscalía, no actuó con la urgencia necesaria ni sacó a su hijo de un entorno claramente peligroso, a pesar de las señales evidentes y de la intervención activa de CPS. El 9 de septiembre, la unidad de homicidios asumió formalmente la investigación. Se revisaron escáneres médicos, líneas de tiempo, registros digitales y testimonios. Las imputaciones llegaron con rapidez. Diary Alston fue acusado de asesinato capital de un menor de 10 años, con una fianza fijada en $2 millones. Trinity Pérez fue acusada de causar lesiones graves a un menor, con una fianza de $250,000. Ambos permanecen detenidos a la espera de juicio. El caso de Trinity Pérez resulta especialmente perturbador por el contraste. Mientras su hijo sufría lesiones mortales, su identidad digital permanecía intacta, completamente desconectada de la realidad. El algoritmo no detectó peligro. La audiencia nunca supo que el bebé existía. Y detrás de puertas cerradas, un recién nacido murió bajo una supervisión que, en teoría, debía protegerlo.